¿Qué es el cromosoma homólogo? Es el cromosoma que tiene las dos partes, que son dos copias, una copia de la otra. Dos alelos iguales. Dos alelos. No le falta el palito. Sí. Es la contraparte. O sea que una es una copia de la otra. El cromosoma homólogo, el Exacto. cromosoma 1 es el otro cromosoma homólogo. ¿Sí? El cromosoma homólogo del cromosoma X es el otro cromosoma X. ¿Sí? Entonces es la contraparte. De todas maneras, lectura. Seguimos. El gen, la unidad que se transmite. El alelo. ¿Qué? Las distintas formas como se presenta el gen. El loco y el loco. En el lugar que ocupa ese gen en ese cromosoma. O en plural o en singular. Homocigoto. Cuando son iguales. Cuando tienen la lesión igual. ¿Y cuáles son las dos formas que se presentan? Dominante y recesivo. Uno tiene los alelos dominantes, los dos, y el otro tiene el alelo recesivo. ¿O qué? Alelos diferentes. Uno tiene alelo dominante. Uno tiene los dos alelos dominantes y es homocigoto dominante, y el otro tiene los dos alelos recesivos, la característica recesiva, y es homocigoto recesivo. Heterocigoto. Alelos diferentes. Eso es para que ustedes lo vayan teniendo en la cabeza. En su casa, leen la presentación, leen los libros, buscan en internet y van profundizando en ese concepto. Y esto es lo que estamos hablando. Los progenitores, ¿quiénes son? Primera línea. Papá y mamá. El toro y la vaca. El perro y la No, pero en la perra. primera El línea de gato y la reproducción, gata. lo primero que El vamos a origina reproducir. ese individuo. Si no me origina nada, no son progenitores. ¿Sí? Los gametos, ¿quiénes son? La célula sexual, masculina o femenina. La meiosis, división celular, que me origina una célula sexual que tiene la mitad De la carga cromosómica. haploide y diploide. ¿Qué es haploide? Las células que tienen la mitad de la carga cromosómica. Tienen la carga completa. ¿Y el F1? Es muy importante que tengan esos conceptos. Me disculpan si repito y vuelvo a repetir, si vamos a ver el tema así. Entonces esos son conceptos que tenemos que tener muy de base cualitativa. Entonces son más sencillas. Sus características es que son o por un gen o por pocos genes. El efecto ambiental es casi nulo o no tiene efecto ambiental, es decir, que no varía esa característica por si hay mucho calor, si se enfermó, etc. Si yo por mecanismo mecánico hice algo, ¿sí? Entonces, en contrario con las características cuantitativas, que lo vamos a ver principalmente a partir del segundo tema, si son gobernados por muchos genes, muchos loces, el efecto ambiental es muy drástico para ellos. Es decir, si en la característica cuantitativa, ejemplo, producción de leche, hace mucho calor, la vaca va a dar. ¿Sí? Pero sigue siendo el mismo color que la característica cualitativa. Sigue siendo fuerte, negro. Y la mancha es negra. ¿Sí? Entonces, esto es lo que vamos a ver ahora. El modelo genético mendeliano para características cualitativas. Herencia de un solo gen. Y recuerden que la característica cualitativa es ¿está o no está? ¿Es este o es aquel? Vamos a ver la herencia de un solo gen. Y luego vamos a ver herencia de dos más. Vamos a ver el primer mecanismo, el más básico, que es dominancia, recesividad. En este nos vamos a extender y les recomiendo de todo corazón que les presten atención, que les paren bola la vaina. ¿Por qué? Porque si ya vimos conceptos básicos, este vamos a hacer mecanismo básico para poder entender todo. Cómo se distribuyen los genes, cómo trabajan los genes, ¿sí? Entonces presten atención a esto, que es un poquito largo, lo demás seguro lo pasamos mucho más rápido. Dominancia recesividad, nada más que un mecanismo de interacción entre genes. Por ahí empezamos.
Y es donde una interacción intraalélica, porque es intraalelo, el gen tiene dos alelos. Entonces, entre esos alelos es que ocurre la interacción, no un gen con otro gen. ¿Sí? Vuelvo y repito. Interacción, mecanismo de interacción entre genes. ¿Cómo se? Vos sois un alelo y yo soy un alelo. ¿Cómo los dos agarraditos en la mano hacemos el trabajo? ¿Me entendés? ¿Sí? Para que me entendáis. Y los dos somos el mismo gen. El gen. ¿Sí? Pero vos sois la dominante y yo soy el recesivo. Entonces, dependiendo de cómo estemos, ¿quién manda en la relación? ¿Sí? Entonces, es lo mismo. Entonces, un mecanismo de interacción intraalélica, es decir, en el mismo gen entre los alelos, donde un alelo predomina sobre el otro y opaca. ¿Sí? Opaca. O enmascara o oculta la expresión del otro. Esa es una forma, un concepto básico de verlo. Aquí tenemos un ejemplo. Rojo y negro. El negro es el dominante, el rojo es el recesivo, y cuando se aparean ellos, todos los individuos, en líneas puras, no estamos hablando de líneas puras, vamos a hablar de voz. Cuando se aparean ellos, me produce individuos negros, porque el que dominó fue el negro. ¿Sí? Es el mismo ejemplo que yo he estado hablando con la señorita aquí, con todo respeto. Pero es el mismo ejemplo. Como uno opaca al otro. Sabiendo eso, y explicándolo con alelos, bajo la misma característica, es decir, el mismo gen, el gen A, en el caso de la explicación del color de la semilla de Mendel, tenemos que una semilla es amarilla y una semilla es verde. Él no sabía cuál era la dominante y cuál era la recesiva. ¿Sí? No es brujo. Él lo que hizo fue experimento. Yo puse esta con esta, ahora esta con esta y me dio este resultado. Entonces, en dominancia y recesividad, en este mecanismo de interacción, podemos poseer dos tipos de alelos. Un alelo dominante y un alelo recesivo. Diferentemente. Y estamos hablando sobre este ejemplo. ¿Cómo en esa semilla podemos poseer ese genotipo? Y el genotipo sería la unión de esos dos alelos. Puede estar de una manera. Si el alelo dominante, que me da fenotípicamente la característica amarilla en este caso, se une con otro, ¿verdad? Ese individuo va a ser homocigoto dominante. Tiene sus dos alelos en dominancia, ¿sí? Y la característica es la característica dominante, en este caso amarillo. Y es homocigoto dominante, genotípicamente. Si ocurre otra posibilidad de unión, otro alelo con otro alelo. Se me unió el alelo dominante con el alelo recesivo. Es decir, primera unión, este con este mismo. Segunda unión, este con este. ¿Sí? Entonces, con el alelo dominante, que es la característica es amarilla, se me une con el alelo recesivo, que la característica es verde, y me produce un heterocigoto, genotípicamente. Y fenotípicamente, la característica dominante, que es la amarilla. La amarilla en este caso. Ahora, el recesivo se me unió con el recesivo. Este con este. El alelo recesivo se me une con el alelo recesivo para la característica recesiva y me da el homocigoto recesivo. Veis que son iguales, pero son recesivos y la característica es recesiva. En el ejemplo anterior, si el dominante predomina sobre el recesivo, o sea que la característica del verde no se va a dar en la siguiente generación. Lo va a ver, usted me adelante. Voy a decir como decía el profesor Faria, no te agites que te vomitar. Vamos a ver las tres formas de verlo y lo vamos a ver de otra manera. A ver cuál manera le es más fácil a ustedes de decir, estoy en este mecanismo, este ejercicio que vale 3 puntos es este. Ya vimos las tres posibilidades de unión de esa letra. A con A mayúscula mayúscula, A mayúscula minúscula y A minúscula minúscula, según sus características.
¿Qué deben resaltar de aquí? Uno, que los resultados son homocigoto dominante, heterocigoto, homocigoto recesivo. Pero dos de esos son de la característica amarilla, haciendo genotípicamente distintos. Uno es homocigoto dominante, tiene las dos iguales, y el otro es heterocigoto, tiene las dos diferentes. Tiene el gen, el alelo recesivo, escondido aquí. Lo expresa el amarillo, pero tiene el verde por aquí escondido. Entonces, vean que el recesivo sí me dio homocigoto recesivo y sí me dio la característica recesiva. No tiene oculto, se está diciendo toda la verdad. Entonces, otra forma de verlo, o de detectar. Otra forma de verlo, o de detectar, es cómo detectar la característica dominante. Aquella característica que se presenta tanto en homocigosis, y lo vamos a hacer así. Básicamente hay estos elementos: homocigosis, ¿sí? Y heterocigosis, ¿sí? Y en este hay dos variantes: la dominante y la recesiva. Entonces, aquella característica que se presenta aquí, pero también se presenta aquí, es la característica dominante. Así lo hizo Mendel. Y así lo descubrieron después. Y analizaron su trabajo y dijeron: esta es la característica dominante. Vamos a dar este concepto de característica dominante a este color. ¿Por qué? Porque si ven la característica recesiva, solamente se presenta en homocigosis. Es decir, esta característica solamente sale en uno de estos estados. ¿Sí lo vieron por ahí? Sí. Esa es otra forma de ver o de identificar qué característica es dominante y qué característica es recesiva. Por eso la cito a la señorita y yo otra vez mismo eso. Cuando yo estoy solo, pero está el señor, está la señorita y tú y yo. Cuando yo estoy dominado por ella. Cuando estamos los dos, cuando está ella sola, ella responde por ella. Le preguntan a él ¿para dónde vamos? Y ella dice. Cuando estamos los dos y nos preguntan ¿para dónde van ustedes dos? No importa, ella responde. Pero cuando está el señor solo, responde solo. Entonces, esa es otra manera de verlo. Eso no va a poner pensando, ¿no? Esa es otra manera de verlo, para que se les haga un poquito más fácil. Aquella característica que se presenta en homocigosis como en heterocigosis es la característica dominante. Y aquella característica que solamente se presenta en homocigosis recesiva es la recesiva. O sea, hay A mayúscula y A minúscula, perdón. El F1 vendría siendo el heterocigoto. No, aquí no estamos viendo el TFO. Ahí no estoy viendo el juego. Estoy dándole un ejemplo, pues. El F2 sería lo que sale del resultado de heterocigoto y del Te voy a decir así, claro. No te redes ahorita en eso, que ya vamos a ir para eso. Para que te den ahorita no estamos haciendo referencia a F1, F2, cruce con quién, sino las distintas posibilidades que pueden existir. ¿Sí entendés? Primera vez que venís, ¿no? Primera vez que venís. Haceme caso, no te redes. ¿Cierto, señor? Ajá, primero, mecanismo de interacción. En este caso, dominancia y recesividad. Hay otro mecanismo. Segunda cuestión, que están los alelos. ¿Sí? Tercero, las distintas posibilidades de que se presenten estos alelos como genotipo en el individuo. Que sería este con este con este y este con este. ¿Sí? Que son estos tres. Una posibilidad, una posibilidad, una posibilidad. ¿Y cómo actúa esa característica? Cuatro, creo. ¿Cómo identificar de esas características en la dominante y cuál es la recesiva? Eso es lo que estamos viendo aquí en esta lámina. Enfócate en eso. Enfócate en eso e identificar. ¿Cómo identificar la dominante y la recesiva? Eso fue lo que hizo Mendel. No sale la A mayor, sino que la repite. ¿Sí me entiendes? Sale liso. Sale liso. Sale lisa, que es otra característica que volvió Mendel. En la
semillita que es verde, uno dice que, y como se le da, ¿no? Esos experimentos que se van haciendo. ¿Sí? Ya vimos uno que es mecanismo de interacción de dominancia y recesividad, donde uno domina sobre el otro y opaca, oculta o mitiga el efecto del otro. Y la otra manera de verlo es aquella característica que sale tanto como homocigosis como heterocigosis, es la dominancia. Como yo hice, y me disculpan todo el énfasis que hago, pero ahora vamos a hacer algo, y creo que es dinámico, que necesito que ustedes me ayuden a mí porque yo no lo sé. Esto necesito máxima concentración, porque esta respuesta lo vamos a hacer. Porque las preguntas que yo le voy a hacer los va a llevar a una imaginación y a una realidad. ¿Y esto qué son? Un laguito, pero nada. Hace referencia bovino. Vamos a hablar que son vaquitos, vacunos, bravos, un tono de vida. Tiene uno y el otro básicamente. Los cuernos. Uno tiene cuerno y el otro no. ¿Quién dijo cacho? El toro. El toro. Si estamos en el campo con el machete. ¿Verdad? Y aquí lo voy a decir, uno tiene cacho y el otro no. Pero en realidad son como médicos de gente como vemos a esos individuos. Macho hembra. ¿Con cuernos o sin cuernos? Los machos con cuernos. Depende. Ajá. Sexual. No una característica. No, eso es el ¿ustedes qué es lo que piensan? ¿Cómo ven las vacas normalmente los toros? No vamos a poner sexo del macho, de todos los vacas, sino ¿Cómo así? O sea, explica la pregunta. vamos a hacer la pregunta. Un momento más. Vamos a trabajar. Ah, ya. Déjenme hablar en para que todos escuchen y todos entiendan. Porque yo no me lo sé, pero lo vamos a descubrir con todos ustedes. ¿Qué características? Estos son dos bovinos, dos vacas. Voy a hacer referencia solamente a una sola característica, que es cuerno. La característica a corner o con cuernos. Es decir, sin cuerno o con cuernos. Cuando vos vas a ir a finca, aunque sea la finca esa que está ahí en la vereda. He ido a finca. Normalmente, yo he trabajado en finca, por lo menos un lado. Y varios aquí me imagino, ¿no? Cuando ven los muñequitos feos, ¿cómo ven el torito? Ferdinand tiene cuerno. Tiene cuerno. Cuando vas a una finca normalmente ves cuerno. No es generado por las vacas a cornos aquí en Zulia porque le quitan los cuernos para el manejo. Y ese es el punto, mira. No Yo son pensé que lo iba a decir genéticamente yo. Lo dijiste vos. Ajá. Ese es un punto muy importante que dijo el señor. Bueno, Es muy importante que dijo Juan. ¿Por qué? Cuando vamos a una finca, normalmente tienen cuerno. Pero muchas fincas le quitan el cuerno. ¿Por qué? Por condiciones de manera o de seguridad. Hay una que no se lo puede quitar porque es una característica propia de la raza que pasó. Usted me adelanté, es como unos pasos a la primera. Pero es muy, eso es muy bueno, es muy importante. Ven que tiene. Entonces, si yo les hago la pregunta, el Señor dijo que sí tenían cuernos, pero se lo quitaron. ¿Cierto? No, para hacer. Y normalmente cuando ven una finca tienen cuernos. Y cuando ven los muñequitos Ferdinand, tienen cuernos. Entonces, ¿qué características dominantes ustedes ahí creen? ¿Con cuernos o sin cuernos? ¿Cómo lo recuerdan que la emoción Sin cuerno. lo dominante es Con cuerno. con cuernos, porque es lo que más ve. Sí, sí. Muy pocas las razas que existen a cornos genéticamente. Exactamente, genéticamente. Es diferente a. No a corno. Ok. Ajá. Eso es lo que nosotros pensamos, lo que piensa el Señor. Pero será así. No sabemos. Ya vimos el concepto teórico, y la característica. Ya vimos el concepto, pero ese concepto no te va a ayudar mucho si no entendés el otro punto que yo te dije. Si esa característica aparece en homocigosis como en heterocigosis, es la dominante. Si aparece solo en homocigosis, es la recesiva. Vamos a ver quién aparece. Entonces la pregunta es, ¿cuál característica es dominante?
Ahí. Bueno, apoyen la moción. Lo que dijo el Señor, cuando vos vas a finca, hacéis tu descorne con crema o con cegueta, o con el alambrito, la vallita, o simplemente muy buena como hace en campo y tiene su técnica, me tienen que aprenderla primero, parece sencilla, pero no lo es con hierro caliente. Matican el hueso, hierro caliente, listo. Tiene una forma de hacerse, eso lo verán en clínica. Si se pasan de caliente, tienen que hacer trabajo de veterinario después, curar gusanera, todo eso. Si no se pasan de caliente, la volvieron, porque después otra vez, chikungunya, jodió algún obrero, normalmente ven los individuos así, la pose así por más, ¿sí? Que es como lo ven normalmente. Pero eso no, genéticamente este individuo es con cuerno. Si no se lo hubiesen quitado. Algunas razas, ¿qué raza es esta? Bucelar. Algunas razas, esta es bucelar de la compañía inglesa. Algunas razas necesitan el cuerno porque es una característica propia de ellos. Ejemplo, los búfalos. La característica del cuerno del murro o la característica del mediterráneo hay que dejarse. O inclusive reflejan pureza. ¿Este qué raza es? Brahman. Brahman de la compañía inglesa, si no me equivoco, que era un macho. Ajá. Volvemos a los muñequitos. Vamos a hacer el experimento, si el señor tiene razón, los que dijeron que con cuerno dominante o con cuerno recesivo. A ver quién tiene la razón. Y lo vamos a ir abriendo de esta manera. Vamos a hacer cruces de línea pura, y eso me refiero a que ese individuo es homocigoto para esa característica. ¿Sí? Entonces, él es homocigoto para esta característica, sin cuerno, o corno. Y él es homocigoto para esa característica, el macho y la hembra. Aquí no nos va a interesar ahorita hacer referencia a macho y hembra, sino la característica y cómo identificar quién es dominante y quién es recesivo. Cuando yo cruzo esos dos individuos, el resultado es este. ¿Sí? Yo cruzo sin cuerno con sin cuerno, el resultado es Sin cuerno. ¿Qué me dice hasta ahorita? Nada. Ah, no, yo me puse la otra característica. Cuerno con cuerno. Cuando yo cruzo con cuerno, con cuerno, ¿sale? Con cuerno. Llega la pega. ¿Qué me dice hasta ahorita? Ya he hecho dos tipos de cruzamiento. Crucé la característica 1 con la característica 1, la característica 2 con la característica 2. ¿Y qué me dice hasta ahorita? No me dice nada. O si me dice algo. Ya me dice cuál es el dominante y cuál es el recesivo, ¿no? Me dice que cuando cruzo línea pura de una característica me da esto. Y cuando cruzo línea pura de esta característica me da esto. Bueno, como no sabemos qué es, vamos a cruzarlas entre sí. Vamos a cruzar uno con cuerno y uno sin cuerno. ¿Qué sería el tercero? Vamos a cruzar uno sin cuerno o uno con cuerno. ¿Qué resultado me va a dar? Con cuerno, porque presumimos que la estamos haciendo, ¿quién preguntó por qué? ¿Por qué sin cuerno? ¿Por qué? No te callado. Yo siempre digo. Estamos haciendo lo mismo que hizo Mendel con la semillita, en el cual no sabemos, es decir, hoy en día lo sabemos, pero nos estamos trasladando ya para poder entender, ¿no? A esa gente. Estamos haciendo el mismo experimento que hizo Mendel para poder entender qué característica es dominante. Amarillo y verde, quién es dominante. O una característica que nos interese a nosotros, muy sencillita, como es acorde o con cuerno y el bovino.
Hicimos este, primero cruzamos este, sin cuerno y sin cuerno, medio sin cuerno. Después cruzamos con cuerno y medio con cuerno. Y luego cruzamos sin cuerno y con cuerno y medio sin cuerno. O sea, que el cuerno es dominante. Se la pregunto. Claro. La pregunta es, ¿cuál característica es la dominante? Acorne, ¿Pero por qué? porque se repite en heterocigosis y en homocigosis. Este tiene 5 puntos de vista. Tienes que aprender el palito. La letra. Ahora vamos a darle una letra, para que podamos entender el proceso. Y le dimos la letra P. Y decimos que como ya sabemos que la letra en mayúscula es para la dominante, para la característica y la letra en minúscula es para la característica recesiva, tenemos el alelo dominante y el alelo recesivo.